Había una pregunta que me consumía las noches, una pregunta que me arrancaba el sueño, que me hacía temblar en la oscuridad, que me obligaba a arrodillarme en el suelo frío de mi habitación sin poder pronunciar ni una sola palabra. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué, si yo le entregué mi vida entera, si le serví con todo lo que tenía, permitió que todo se derrumbara frente a mis ojos? Y lo que encontré cuando finalmente tuve el valor de buscar la respuesta me destruyó, pero al mismo tiempo me reconstruyó de una manera que nunca imaginé posible. Tenía 32 años cuando mi mundo se detuvo. Era un martes común, uno de esos días grises donde nada especial parece estar ocurriendo. Mi hija de 6 años había ido a la escuela esa mañana. La última imagen que tengo de ella es su cabello recogido en 2 trenzas, su mochila rosa en la espalda y su sonrisa mientras me decía adiós desde la ventana del autobús escolar. No sabía que era la última vez que vería esa sonrisa. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Era un número desconocido. Algo en mi pecho se contrajo antes de contestar. Ya lo sabía. El cuerpo sabe antes que la mente. El director del colegio tenía esa voz que intentaba ser profesional, pero que se quebraba en los bordes. Hubo un accidente, el autobús, un camión que perdió el control. Mi hija y otros 4 niños no sobrevivieron. Hay un tipo de dolor que no tiene palabras, un dolor que no se puede describir porque va más allá del lenguaje humano. Es como si te arrancaran el alma del cuerpo mientras sigues respirando. Los días siguientes fueron un borrón de caras llorando, de abrazos vacíos, de condolencias que sonaban huecas. Pero la pregunta seguía ahí, creciendo como un monstruo en mi interior. ¿Por qué Dios permitió esto? Si lo que estoy contando te está removiendo algo profundo, si has sentido ese dolor que parte el alma en 2, entonces necesitas escuchar lo que viene a continuación. Porque esto no es solo mi historia, es la historia de todos los que alguna vez nos hemos sentido abandonados por el cielo mientras nuestro infierno personal nos consumía. Dale like a este video si estás listo para entender algo que va a cambiar tu manera de ver el sufrimiento. Y suscríbete, porque lo que estás por descubrir no te lo dirán en ninguna iglesia tradicional. Durante semanas no pude orar. Las palabras se me atascaban en la garganta como vidrios rotos. Cada vez que intentaba hablar con Dios, lo único que salía era rabia. Rabia pura, visceral, destructiva. Le gritaba en la soledad de mi cuarto. Le decía que era injusto, que yo había sido fiel, que había criado a mi hija en sus caminos, que había ido a la iglesia, había diezmado, había servido en los ministerios. ¿Y esto era mi recompensa? ¿Esto era lo que recibía por mi fidelidad? Mi familia no sabía qué hacer conmigo. Mi esposo intentaba consolarme, pero yo estaba encerrada en una prisión de dolor tan oscura que nadie podía alcanzarme. Dejé de ir a la iglesia. No soportaba ver a la gente cantando canciones felices sobre un Dios amoroso cuando mi hija estaba en una tumba. No soportaba escuchar sermones sobre cómo Dios tiene un plan cuando mi plan, mi sueño, mi razón de vivir me había sido arrebatada sin piedad. Pasaron 3 meses, 3 meses de existir sin vivir, hasta que una noche, en el punto más bajo de mi desesperación, tomé la Biblia que había estado acumulando polvo en mi mesa de noche. No la abrí con fe, la abrí con desafío, con ira. Quería encontrar respuestas, pero una parte de mí quería encontrar razones para renunciar completamente a Dios. Y entonces abrí el libro de Job. No fue casualidad, o tal vez sí lo fue, pero del tipo de casualidad que solo Dios puede orquestar. Comencé a leer sobre este hombre que lo perdió todo en un solo día. Sus hijos, sus posesiones, su salud, todo. Y lo que más me impactó no fue su sufrimiento, sino su pregunta. La misma pregunta que yo había estado haciendo. ¿Por qué? Job era un hombre justo.
tanto que la Biblia dice que no había nadie como él en toda la tierra, irreprensible, apartado del mal, temeroso de Dios. Y aún así, Dios permitió que Satanás lo probara. Permitió que perdiera a sus 7 hijos y 3 hijas en un solo día. Permitió que su cuerpo se cubriera de llagas dolorosas. Permitió que su esposa le dijera, maldice a Dios y muérete. Pero aquí está lo que nadie me había explicado antes, lo que cambió todo para mí. Dios no causó el sufrimiento de Job, lo permitió. Y hay una diferencia abismal entre causar y permitir. Dios no envió la tragedia, pero la dejó existir en el espacio donde el libre albedrío humano, las fuerzas espirituales oscuras y las consecuencias de vivir en un mundo caído se intersectan. En Job capítulo 1, versículo 8, Dios le pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás responde con una acusación devastadora. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de vallado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ves lo que está pasando aquí? Satanás está diciendo que Job solo ama a Dios por lo que Dios le da, que su fe es transaccional, que si se le quita todo, maldecirá a Dios, y Dios, en su soberanía infinita, permite la prueba, no para destruir a Job, sino para demostrar algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la fe verdadera. Lloré cuando leí esto. Lloré porque entendí que mi dolor no era un castigo, no era una señal de que Dios me había abandonado. Era la prueba más brutal de que estaba siendo refinada en un fuego que no todos pueden soportar. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero aún tenía preguntas. ¿Por qué mi hija? ¿Por qué no yo? ¿Por qué los inocentes sufren? Y fue entonces cuando comencé a estudiar algo que cambió mi perspectiva completa sobre el sufrimiento. Algo que pocos predicadores tienen el valor de enseñar. Vivimos en una guerra espiritual que comenzó mucho antes de que naciéramos. Una guerra entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Y en esta guerra hay víctimas inocentes, porque vivimos en un mundo caído donde las consecuencias del pecado original todavía se manifiestan en forma de dolor, enfermedad, muerte y tragedia. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús mismo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo que no habría aflicción, dijo que la habría, pero que Él ya la había vencido. La promesa no es ausencia de dolor. La promesa es presencia de Dios en medio del dolor. Y entonces encontré algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves lo que dice? Dios nos consuela en nuestro dolor, no solo para nuestro bien, sino para que podamos consolar a otros. El sufrimiento no es desperdiciado en las manos de Dios, es transformado, es usado, es convertido en un puente para alcanzar a otros que están pasando por el mismo valle de sombra de muerte. Empecé a buscar testimonios de otras madres que habían perdido hijos, y lo que encontré me dejó sin aliento.
Había una mujer en Brasil llamada Josefa que perdió a su hijo y después de años de dolor escribió: «Hoy no digo más que perdí, sino que devolví mi hijo para Dios». Otra madre, Fabiana, recibió la noticia de la muerte de su hija mientras estaba en un encuentro de catequesis en la iglesia. Ella dijo: «Gracias a Dios, recibí esta noticia en la iglesia, porque Jesús y María estaban conmigo. Hoy entiendo por qué sentí tanta paz». Estas mujeres no estaban negando su dolor, estaban transformándolo, estaban encontrando a Dios en el lugar más oscuro de su existencia. Y yo también quería eso, necesitaba eso. Volví a leer Job, pero esta vez con ojos diferentes. Job nunca obtuvo una respuesta directa a su pregunta de por qué. Lo que obtuvo fue algo mucho más poderoso, un encuentro con Dios mismo. En los capítulos 38 al 41, Dios le habla a Job desde un torbellino y le muestra la inmensidad de la creación. No le explica el porqué del sufrimiento. Le muestra quién es Él. Y Job responde en el capítulo 42, versículo 5. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job está diciendo que antes conocía a Dios por lo que había escuchado, pero ahora lo conoce por experiencia directa. El sufrimiento lo llevó a un nivel de intimidad con Dios que nunca habría alcanzado en la comodidad. Eso es lo que me estaba pasando a mí. En mi dolor más profundo, estaba conociendo a Dios de una manera que nunca había conocido en mi vida de comodidad religiosa. Estaba descubriendo que Dios no es solo el Dios de las bendiciones. Es el Dios que está presente en el quebranto. Es el Dios que llora conmigo. Es el Dios que entiende el dolor de perder un hijo, porque Él mismo permitió que su hijo muriera en una cruz. Y entonces vino la revelación que lo cambió todo. Una noche, llorando en mi habitación, sentí una presencia. No era física, pero era tan real como mi propio latido. Y escuché en mi espíritu, no con mis oídos, sino con algo más profundo, estas palabras: «Tu hija cumplió su propósito. Su tiempo en la tierra era corto, pero su impacto será eterno. Y tú, a través de tu dolor, alcanzarás a miles que están donde tú estuviste». No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Era paz y dolor al mismo tiempo. Era aceptación y quebranto mezclados. Era la comprensión de que hay misterios de Dios que no entenderemos hasta que estemos frente a Él, pero que podemos confiar en que Él es bueno incluso cuando la vida no lo es. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Un poco de tiempo. Desde la perspectiva de la eternidad, incluso una vida entera de 70 u 80 años es un poco de tiempo. Y el sufrimiento en este poco de tiempo está produciendo una gloria eterna que no podemos ni imaginar. Hoy, 3 años después de perder a mi hija, puedo decir que Dios no causó su muerte, pero la permitió dentro de su soberanía perfecta, y ha usado mi dolor para transformar mi vida y las vidas de docenas de personas que he podido consolar con el mismo consuelo que recibí. He aprendido que Dios permite el sufrimiento por 5 razones principales que encontré estudiando las Escrituras. Primero, para llamarnos al arrepentimiento y recordarnos que nada en esta tierra es permanente. Segundo, para enseñarnos a confiar en Él y no en nosotros mismos o en las cosas de este mundo. Tercero, para disciplinarnos y purificarnos como el fuego purifica el oro. Cuarto, para que alcancemos un galardón eterno que compensará 1000 veces cada lágrima derramada aquí. Y quinto, para demostrar que nuestra fe es genuina y no transaccional. Job
perdió todo, pero al final Dios le devolvió el doble. Tuvo otros hijos, recuperó su salud, vivió 140 años más y vio 4 generaciones. Pero lo más importante es que conoció a Dios de una manera que transformó su existencia completa. Yo no he recuperado a mi hija, eso no va a pasar en esta vida, pero la volveré a ver, porque la promesa de la resurrección es real. Y mientras tanto, cada día que despierto y elijo confiar en Dios, a pesar del dolor, es una victoria sobre las fuerzas oscuras que querían usar mi tragedia para destruir mi fe. Si estás pasando por un dolor que te está destruyendo, si estás haciendo la misma pregunta que yo hice, necesito que escuches esto. Dios no te abandonó. Tu dolor no es un castigo, es una invitación a conocer a Dios en un nivel más profundo del que jamás pensaste posible. Es una puerta que se abre hacia una dimensión de fe que solo los que han caminado por el valle de sombra de muerte pueden entender. El sufrimiento no es el final de tu historia, es el capítulo medio, el capítulo oscuro que prepara el escenario para la redención más gloriosa. Porque Dios es especialista en tomar las cosas rotas y crear algo hermoso. Es especialista en usar las cenizas para crear belleza. Es especialista en transformar el luto en danza. Hay algo que necesitas saber. El enemigo quiere usar tu dolor para separarte de Dios. Esa es su estrategia, pero Dios quiere usar ese mismo dolor para acercarte más a Él de lo que jamás estuviste, y la decisión es tuya. ¿Dejarás que el dolor te destruya o permitirás que te transforme? Yo elegí la transformación. No fue fácil, no fue rápido. Hubo días donde quise rendirme, días donde la tentación de culpar a Dios era abrumadora, pero cada vez que elegí confiar a pesar de no entender, algo en mí se fortaleció. Cada vez que elegí adorar en medio del llanto, algo del cielo descendía a mi quebrantamiento. Ahora ayudo a otras madres que han perdido hijos. Les cuento mi historia. Les leo los versículos que me salvaron. Les recuerdo que no están solas, y en cada rostro que consuela veo el propósito de mi dolor. Veo que Dios no desperdició ni una sola de mis lágrimas. Todas están siendo usadas para traer sanidad a otros corazones rotos. Si esto resonó en tu alma, si algo dentro de ti se movió al escuchar estas palabras, déjame un comentario que diga: yo formo parte de la generación que confía incluso en el dolor, porque necesito saber que no estoy sola en este camino. Necesito saber que hay otros que entienden lo que es creer cuando todo parece perdido. Dale like a este video si Dios te habló de manera profunda. Compártelo con alguien que esté pasando por un valle oscuro y suscríbete, porque seguiré compartiendo las verdades que me salvaron la vida cuando todo parecía perdido. La respuesta a por qué Dios permitió tu dolor no vendrá en forma de explicación teológica perfecta, vendrá en forma de encuentro, en forma de presencia, en forma de paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta más brutal que jamás has enfrentado. Y cuando finalmente estemos en la eternidad, cuando veamos todo desde la perspectiva de Dios, entenderemos que cada momento de dolor tenía un propósito eterno, que cada lágrima fue sembrada como una semilla que produjo fruto que permanece para siempre, que nada, absolutamente nada de lo que sufrimos fue desperdiciado en las manos del Dios que convierte todas las cosas en bien para los que le aman. Esto que compartí contigo no es solo información, es la llave que abrió la puerta de mi prisión de dolor, y puede abrir la tuya también si la recibes con un corazón dispuesto. Esto apenas comienza.